Bueno, el tema de este video viene por dos razones, ¿vale? Primero por la votación que puse hace unas semanas en mi pestaña de comunidad de YouTube, aquí mismo, aquí. Este fue el tema que tuvo votos, más votos que la tercera opción, o sea, segundo lugar básicamente. Y la segunda razón es porque hace ya unas semanas vi un video de alguien hablando de cómo era la educación en Venezuela. Así que, bueno, decidí hablar un poquito de anécdotas, un poco de vivencias, de cómo ha sido mi época desde la educación primaria hasta lo que fue mi casi universidad, porque sí, yo no terminé la universidad, yo me quedé a medio camino, soy lo que llaman una college dropout en inglés, o no sé cómo se dirá, no sé, pero bueno, me quedé ahí. Bueno chicos, espero que estén bien. Bienvenidos a este nuevo video. Aquí, como dije, estaremos hablando de varios temas de cómo ha sido la educación en Venezuela, al menos para mí, desde mi perspectiva, ¿ok? Y como siempre, cada cosa que venga de Venezuela o cada tema que yo hable de Venezuela, por favor, no traigan temas políticos aquí a los comentarios. Si quieres hablar de política, vete a otro sitio, ¿vale? A mí, a un canal que hable de eso, porque aquí no hablamos de eso, ¿vale? Aquí hablamos desde cada quien. Más bien, si son de Venezuela, les invito a dejar su experiencia completa en los comentarios de cómo ha sido para ustedes la educación media, la secundaria, universidad, lo que sea, ¿vale? Ahí me dicen, ¿vale? Bueno, para empezar, yo siempre he ido a instituciones privadas, más que todo porque mis padres no querían que ni mi hermano ni yo fuéramos expuestos a cierto tipo de materias que se ven en otras instituciones, más que todo públicas, así que, bueno, aparte yo me acuerdo que a la primaria que yo fui, básicamente la dueña era una amiga de mi padre con el que trabajaba mucho en PDVSA, pero cuando pasó esto, la crisis de los votados de PDVSA, esta señora se abrió una escuela primaria, así que yo fui de las primeras en estar en esa escuela primaria y ahí mi padre dijo, bueno, le damos la pana, 2 por 1 y ya está. Y bueno, yo quiero decir que en esta época yo me la pasé muy bonito. Yo siempre tuve muy buenas notas en lo que respecta a mi educación media, primaria y media en general. Todo ha sido buenas notas siempre, me portaba bien, a pesar de que todo el salón era un cochinero, literalmente. Aparte tuve buenas amistades. Y me acuerdo que si raspaba o si reprobaba alguna materia, no sé, no me acuerdo. Si yo reprobaba alguna materia, de repente yo salía llorando y que "Ih, me van a quitar la Wii, porque mis padres eran así, ¿vale? De que si tú raspas una materia, te quitamos los jueguitos, te quitamos los Nintendos. Y así pues. Aparte yo me acuerdo que siempre les caía bien a las profesoras, justamente porque yo no hacía nada, nada más sacaba buenas notas, entregaba la tarea, ya listo, me iba a mi casa. Los demás hacían un cochinero todo el salón. Y yo literalmente, debido a que mi papá trabajaba hasta tarde, pues yo me quedaba hasta tarde en el colegio también, así que ellas de vez en cuando una que otra se quedaba hasta tarde para quedarse conmigo, pues, o sea, para que no estuviera sola en el patio. Y me acuerdo de un par de veces que la directora me decía, ven a la casa de mi mamá, o sea, ahí al lado, justo ahí al ladito, me llevaba con ella y me acuerdo que en ese lugar también aprendí a leer, porque a mí me costaba leer. Por algo soy disléxica, no diagnosticada, pero no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Pero bueno, esta señora me enseñó, me enseñó a leer básicamente, así que bueno. Pero bueno, en general fue una muy buena época para mí, pero después viene la época del liceo o secundaria, como sea que le quieran decir. Yo esperaba que mínimo porque estuviéramos en una ciudad chiquita, pues nos tocará estudiar en la misma institución, ¿no? Y al final no fue así. O sea, la mayoría del salón fuimos al mismo liceo, pero al final me separaron a mí de mi grupo de amigos y yo me sentí un poquito bajoneada por eso, pero ajá, bueno, era lo que tocaba, pues, o sea, entonces me tocaba un nuevo colegio, la mayoría conocidos, pero no tenía mis amigos de confianza. Sí, excelente.
Obviamente en el nuevo colegio a mí me costó un poco más conseguir amigos y tal. Igual mis notas seguían siendo bastante buenas. Se acaba, aquí lo máximo en Venezuela, máximo de notas un 20. Yo sacaba 18, 19, 20. Así corrido, todo junto. Pero bueno, la mayoría de los libros que tuve de colegio eran de mi hermano por sus clases, porque básicamente vimos las mismas materias. Pero después del segundo año del liceo hubo varios cambios en el sistema educativo. Eso fue aproximadamente 2013, 2014. Y fue que básicamente quitaron materias. O sea, en el sentido de que pasamos de tener materias como educación artística, dibujo técnico o incluso contaduría o algo así. Era una materia donde nos enseñaban a redactar cartas y todo el asunto, ¿verdad? Pasamos de tener esas materias a una materia que posiblemente hoy en día sería funable, pero funable mal. No sé si hoy en día se sigue viendo, pero esa materia se llama electricidad y hogar, así. ¿En qué consistía? Básicamente dividían al grupo de los chicos y al grupo de las chicas. Los chicos se iban a hacer experimentos electrónicos, con placas o lo que sea, ¿vale? Y las chicas íbamos a otro sitio a aprender a cocinar y hacer manualidades, a pintar en tela. Básicamente, estereotípicamente lo que haría una chica, ¿no? Básicamente esa era la clase, literalmente. Claro, partes que yo me la pasé bien porque a mí me encantaba hacer ese tipo de cosas, pero hoy en día lo veo y es una materia que literalmente se ve en preescolar. Pero bueno, y de hecho fue aquí en esta clase donde pasó la historia, creo que ya la conté, de una chica que básicamente quiso que yo le hiciera toda la tarea. Era una tarea de dos, era hacer un recetario. Ella me dijo, oye, te doy este libro para hacer el recetario juntas, y el maldito libro no tenía nada escrito y yo tuve que hacer la mayoría de las cosas sola y bueno, cositas. Entonces al final fue un peo porque mi mamá se enteró, regañó a la profesora le dijo, mira, tú no pasas, chica mala, bla, bla, bla. Y a mí me dejó la mitad de la tarea y yo pasé, la chica no pasó. ¿Y qué terminó todo esto? Básicamente en todo el año escolar y en toda la mayoría de, de toda la secundaria, liceo, lo que sea, ella me insultaba, me decía cosas feas, me decía mantenida, me decía fea, me decía albóndiga, me decía lo que sea, me decía que no sabía poncón en la madre, pero yo salí de ahí como una campeona, que habláis, marico. Al final me acuerdo que sí le llegó un poquito de karma, porque primero nos robó toda la plata que teníamos planeada para la promoción. Básicamente ella tenía que guardarlo y terminó robándoselo. Y el punto de quiebra aparentemente para este colegio fue cuando se robó el teléfono de un amigo, que básicamente la expulsaron y faltaban 4 meses, creo, para terminar el colegio, para graduarnos. Y ella, estúpida, hizo eso y bueno, la expulsaron. Y al final nunca volví a saber de ella. Por una que otra anécdota sí, pero eso es para otro día, ¿vale? Pero en general, hablando de la educación como tal que recibí, debo decir que en cada año cambiaban demasiado las materias, y hubo un año en donde nos dieron literalmente libros del gobierno. O sea, yo tuve que reemplazar los libros que me dio mi hermano a unos libros todos horribles que estaban aparte como mal traducidos. Literalmente hubo un libro de inglés donde había una arepa en la parte de comida. O sea, ¿qué coño va? ¿Por y aparte también había una que dice empanada. Y yo, y como, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Dios mío. Y me acuerdo que yo me asusté porque yo sabía que a mi madre no le iba a gustar. Entonces yo llegué con esos libros a mi casa y mi madre me miró con rabia y me dijo, esos libros yo los voy a quemar. Al final no los quemó. Creo que al final lo dimos por ahí de regalo a alguien más. No me acuerdo, la verdad. Pero sí, en general esos libros eran una mierda. O sea, todo mal. Y aparte había una materia que literalmente combinó tres materias en una sola, así de engorroso suena y es horrible, que es geografía, historia y ciudadanía. ¿Qué era la parte de ciudadanía? No tengo ni puta idea, te lo juro, no tengo ni idea.
Y aparte habían profesores que eran panas y tal. Pero literalmente la profesora de química, sí, solíamos jugar cuando no teníamos nada más que hacer en la semana. Literalmente jugábamos una partida de uno. Literal, jugamos al uno ahí con la profesora hasta que sonara el timbre. Literalmente. O sea, así de cagado de todo el sistema educativo ahí. No sé hoy en día si hay alguien aquí en Venezuela, de Venezuela, obviamente, que esté más o menos por esa época. Dígame por favor qué tan cagados estamos, porque de esa parte yo estoy muy desconectada. Pero bueno, algo bueno que le puedo sacar a esta etapa sería el hecho que yo conseguí amigos muy cercanos. Conocí a mi pareja ahí en ese colegio. Descubrí que me gusta dibujar bastante gracias a esa etapa. Y ya, porque literalmente la mayoría de las materias se pasaban con un ensayo de que, ay, escribo un informe de esto y tal. Y uno iba al rincón del vago o a Wikipedia cuando era confiable. Y ya escribías todo eso y ya listo, para tu casa. Lo entregabas y ya listo. Fin de la historia. Y aparte ni siquiera la parte de la promoción para mí fue bonita, porque ni siquiera tuve una camisa, esas típicas camisas que se hacen, las franelas de promoción y todo eso con tu nombre. Yo la tuve, todo el mundo la tuvo en todo el 5º año de colegio. Yo la tuve, creo que 2 meses antes de que saliéramos de graduarnos y tal. Entonces todo el mundo la tenía y yo no. Y era triste. Igual el día de la entrega de diploma fue especial para mí, porque dije, al fin se acabó esta mierda, al fin me voy de esta bola de degeneredes, desgraciados. Pero bueno. Y ya pasamos a lo que es la mayor mierda posible que he vivido en mi vida, y es la época universitaria. Para empezar, yo iba a postular por una beca, lo mismo, una institución privada y tal, pero yo iba a postularme por una beca universitaria. ¿Qué pasó? Es un pego, pero asquerosamente gigante, tratar de conseguir una beca en una universidad aquí. Así que para evitarnos todos esos temas, literalmente tuvimos que pagar todo el semestre. O sea, yo pagué todo el semestre, mis padres pagaron todos los semestres con los que estuve allá. Así que bueno, es un poco doloroso para mí eso, porque ya van a ver más adelante, pero bueno. Aparte, estudié arquitectura, o sea, es una materia muy cara, demasiado cara, a pesar de que los mismos profesores ahí te digan, no, 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 no es cara, no, para nada, tú tienes que reciclar, te agarra de la basura y tal. No, porque el pegamento, ¿tú crees que lo consigo en la popó de la rata de mierda que está en el piso, en ese basurero, donde agarré el anime todo mal hecho? ¿Tú crees que ahí lo conseguí yo? No, 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 no. Así que bueno, son muchas cosas, aparte de los papeles y todo eso. Es una materia, es bonita la materia, porque tú puedes aprender mucho de ella, pero literalmente el pensum, que es básicamente la programación del semestre de esa universidad, no se ha actualizado desde el año 98, literalmente. Vimos ahí 97, 98, literalmente. Y en el primer semestre yo había visto educación física, inglés y cultura general. Y esas son materias que se ven en, en el colegio, literalmente. O sea, uno va a la universidad pensando que va a haber materias chéveres, ¿no? De repente, educación física. No, todo mal ahí. Como si fuéramos niñitos chiquitos ahí saltando y que dale 5 flexiones. Dios mío. Y también me acuerdo que vimos una materia de matemáticas. Me tocó verla por 3 semestres y esta es muy problemática, más que todo porque la profesora era demasiado exigente. Literalmente, como éramos un semestre bastante grande de personas al inicio, ¿no? Decía, no, yo los mando a raspar a todos, yo les tiro a raspar a todos, el que sobreviva chévere y el que no, ve verano. Que verano es básicamente es el mes de descanso que tienen los universitarios por cada semestre, ¿no? Como el mes de vacaciones, ¿no? Entonces, o sea, si a ti te falta una materia o quieres adelantar materia, tú tomas verano, básicamente. Bueno, ella agarraba verano, la gente que reprobaba matemáticas, agarraba verano, ponía a esas mismas personas en, ahí en matemáticas
Y si reprobaban el verano, ella venía y les decía, yo te paso la materia si tú me das 1 kilo de harina pan, huevitos, caraotas, 1 kilo de arroz, o sea, para pasar la materia. O sea, ¿qué tan denigrante es esa mierda, mano? Estamos hablando de un nivel universitario. O sea, ¿qué verga? Pero bueno, yo por mi lado nunca vi verano. Tuve amigos que sí vieron verano y me dijeron de todo esto y yo me quedé como... ¿qué tan mierda es el sueldo para que te tengas que aprovechar de un estudiante, mano? O sea, qué triste, qué triste. Pero bueno, igual en la universidad hay 2 materias que yo recuerdo con odio, sufrimiento, dolor y con traumas, que son taller de diseño, que es la materia principal de arquitectura, básicamente, y estructuras. Y hay 2 tipos de estructuras. Una que se ve que te explican los materiales de las columnas, esos tipos de materiales, los sólidos, ¿no? Chévere. Pero hay otro tipo de materiales, hay otro tipo de estructura que literalmente te dice, oye, tienes que hacer una ecuación de qué pasa si una viga sostiene tal peso en tal extremo y tal. Ese tipo de estructura, ese tipo de materia es para gente de ingeniería civil. ¿Qué pasa? Mi universidad combinó materias de arquitectura con ingeniería civil. O sea, entonces veías a gente de arquitectura viendo materias de ingeniería civil que no tienen nada que ver con la carrera. Y a ti te da una embolia porque no puede ser, mano. No puede ser. Porque para colmo eran obligatorias. Entonces tú tenías que sí o sí aprenderte esa ecuación de mierda al mismo tiempo que tenías que estar sufriendo con la entrega final, con las maquetas, con los planos, etc. Y te volvías un 8. Literalmente te volvías un 8 por la planificación de mierda de la universidad. Literalmente. Fue creo que en cuarto, quinto semestre que yo vi un profesor que literalmente nos enseñó estructura de verdad, tipo de materiales, que si los metales tienen tal peso, que si tal cosa, que si tal cosa y tal. Yo dije, qué chévere, profe, muchas gracias por existir. Y ya está. Y bueno, con la otra materia es literalmente taller de diseño, que esta es una materia que significa básicamente, o al menos en mi universidad, era de que diseñenme esta cosa en una plaza este semestre y les voy a traer correcciones cada semana. Tienen que traerme varios avances porque si no me voy a burlar en tu cara de que eres un pobretón de mierda improductivo, que te vas a rapar la materia, que y todo eso. Y se meten contigo, se meten con tu persona, con tu físico, les vale verga y se justifican diciendo de que nosotros somos unos cristalitos, básicamente mi grupo de amigas y yo. Que por cierto, por el ambiente tan tenso, tan pesado para algunas, nos hicimos un grupo muy cercano de amigas, afortunadamente, porque yo creo que si hubiera tenido que tolerar todo eso por mi cuenta, creo que me hubiera retirado, creo que en el segundo semestre, sobre todo porque en mi segundo semestre tuvimos el tema de que mi padre falleció y hubo los apagones nacionales y yo estaba muy, muy de baja en eso. Así que nada, si no hubiera sido por ellas, posiblemente no estuviera aquí, literalmente. Así que muchas gracias. Si alguien de ahí está viendo este video, se les quiere muchísimo. Espero que te vaya bien en la vida. Eso sí, en toda la materia nunca tuvimos el típico momento en el que un profesor viene y te rompe el plano, te rompe la maqueta. A mí me pasaron muchos videos en su momento, me acuerdo, de cuando estudias arquitectura y el profesor es exigente y te rompe la maqueta y te rompe la maqueta y todo eso. Y nosotros nunca sufrimos de eso, afortunadamente. Más bien nos destrozaban de forma psicológicamente. O sea, estamos hablando de que y monetariamente también, porque aparentemente en cada entrega final siempre nos decían traigan comida, compren algo, etcétera, para repartir. Y ni siquiera era para nosotras, era para los jueces que iban a estar dentro del salón donde iban a estar nuestros planos, cuando nosotros deberíamos estar defendiendo los planos y toda nuestra maqueta y tal. Nosotras literalmente nos dejaban afuera mientras ellos comían adentro y tenían frío y nosotras nos cagábamos de calor afuera. Dios mío, o sea, fue horrible. Y yo sé que alguien
un adulto mayor me diera en los comentarios, ah, no, que tú no aguantas nada, yo me gradué, yo soy ingeniero civil, y yo me acuerdo que en mis tiempos era más horrible la educación porque te pegaban, te decían ridículo, te llamaban a tu madre, te decían que tu hijo no sabe hacer nada, que todo eso, que todas esas excusas, ¿vale? Y yo puedo estar tal vez diciendo, sí, tal vez yo esté dramatizando un poco ese tema de más, pero tampoco me parece justo que en sus tiempos los profesores les daban golpes, pero eso es porque yo tengo mi mentalidad de ahorita en el que vivimos en un mundo en el que esas prácticas ya no se dan. O sea, ya los tiempos cambiaron, man. Literalmente los tiempos cambiaron y uno tiene que aceptarlo. Por ejemplo, ya los golpes a alumnos no son legales. Ya el tema de acosar a un estudiante, tú siendo un viejo de 50 años, obviamente tampoco es legal. En su momento sí era permitido, ¿no? Me imagino. También hay que entender que, al menos desde mi punto de vista, es un abuso de poder que un profesor te diga que te baja puntos en tu entrega final simplemente porque llegaste a la entrega final con un yeso en la pierna. O que te digan que les paguen los medicamentos si terminan teniendo COVID por tu culpa. O que simplemente te digan que debías saber tal tema del colegio cuando simplemente el sistema educativo de tu país es una mierda y ni siquiera te explicó ese tema y te hace sentir menos, te hace sentir que no vales una mierda simplemente por no saber algo que ellos ya saben. O sea, no digo que traten a los estudiantes como si fueran unos bebecitos, yo nada más digo que se les trate como respeto, con pleno respeto a cada estudiante como se merece. Y ya está, eso es lo que digo, por Dios. Creo que mi punto de quiebra al final con todo este tema de la universidad fue en pandemia, literalmente, porque los que estudiaron en su momento sabrán de la plataforma Saya, que es una mierda. O sea, no sé cómo estará hoy en día, pero literalmente es una plataforma que se hizo otra vez en los 90 y no tuvo cobertura, no tuvo soporte hasta en pandemia, que nada más se conectaban como 10 personas a la vez y la página se crashaba en un servidor que tenía que aguantar mínimo, más de 1.000 o 2.000 estudiantes. O sea, así de caótica era ver materias ahí. Era horrible. Tenías que comprimir tus archivos porque no aguantaban más de 1 giga. O más de... Creo que el límite era 25 megas en su momento por archivo. Es una tontería. O sea, en pleno 2020 nadie estaba listo para ver materias así. Y ahí fue donde en verdad me cuestioné si seguiré en la carrera, no por solo el tema de estar viendo materias online, sino también por todo el tema de la materia. No me sentía que estaba aprendiendo de verdad. En ese sistema yo me sentía atrapada, sobre todo porque yo crecí en una familia, en una mentalidad de que si tú no tienes un título no eres nada. Entonces sí o sí yo me forzaba a estudiar ahí todo el tiempo que yo necesitaba o yo creía necesitar, cuando de verdad yo no quería eso, no soportaba ya ese sistema de examen tal y tal, o prueba final, hacer esto y esto y esto. No lo aguantaba ya, no lo aguantaba, no lo soportaba. Decía, no, necesito otra cosa. Y ahí fue donde encontré un poco más de confort en hacer arte por mi cuenta, arte original. Fui practicando, y en estas prácticas, debo decir, dejé de lado la universidad y no le dije a mis padres. Y es como, bueno, sobre todo a mi madre. Mi madre en ese momento era la que estaba pagando mi universidad. Me daba mucha pena decirle que reprobé el semestre simplemente porque me estaba poniendo a prueba. Me acuerdo que en ese momento quería hacer un cómic y hasta hice un guión y todo, pero al final ese proyecto ni siquiera se dio, simplemente porque no sabía muy bien por dónde empezar o no tenía las ideas estructuradas bien. Y es un cómic que básicamente yo escribí desde mis angustias sobre seguir en la carrera o no. Me cuestionaba de si de verdad valía la pena o algo así. Pues yo debo decir que a pesar de que no lo saqué como tal, ese proyecto adelante, a la luz, sí me sirvió para darme cuenta de que yo puedo hacer otras cosas aparte de simplemente buscar un título y ya está. Al final no dejé en ese momento la universidad por completo, sino que esperé a que fueran clases semipresenciales
Y bueno, ahí fui avanzando, creo que hasta sexto semestre. Ahí fue donde yo empecé a hablar con más gente online, en Discord. Fui encontrando más clientes para comisiones, etcétera, etcétera. Y le fui dando más prioridad a estos otra vez que a mis estudios, lo cual estuvo mal. Yo insisto, estuvo muy mal. De hecho, hasta el día de hoy me siento mal porque es dinero que mis padres invirtieron para mi futuro y no pude hacerle justicia, digamos, a esas expectativas. Pero al mismo tiempo tengo que, no trato de tirarme tanta mierda por esto porque honestamente estamos en una época en la que es difícil darte cuenta de qué es lo que quieres y no quieres hacer, porque aparentemente si no estudias estás retrasado como el resto de la humanidad, no vas al día con tus seres cercanos, literalmente te la pasas viendo gente que tiene, no sé, 20 años y ya tienen casa propia, ya tienen hijos, ya tienen tal cosa, y tú estás ahí con tus 23 jalando bola que no tienes plata, estás en plena carrera y posiblemente quieres dejarla y te sientes de la mierda, hermano, te sientes de la mierda. Vivimos en una generación así, lo que somos de los 2000 a 2005, estamos pasando la horrible hoy en día y es una pena que haya gente que se sienta mal simplemente por dejar una carrera. Yo por lo menos yo le puedo decir de mi perspectiva, el día que yo dejé la carrera fue un día un poco triste, fue muy triste porque yo ya sabía lo que iba a pasar, que me iban a reprobar y aparte uno de los profesores, esta vez hubo el meme de gente que me rompieron la maqueta, no toda, pero sí rompieron una parte de la maqueta, así, tipo se la quitaron, se andaban burlando encima de ella, andaban haciendo como que jaja, como si no hubiera sido nada, como ninguneándome como si yo no existiera, así de fácil. Y se andaban burlando mío porque fui la única que no pasé ese semestre. Y yo le dije a las chicas de que no se preocupe por mí, yo igual era como que ya quería irme de acá, ¿sabes? Y mi madre también me dijo, o sea, ya te voy a buscar para que no vuelvas ahí, básicamente. Y me acuerdo que yo tenía amigos que sí se graduaron de esa universidad, de otra carrera. Me dijeron, no te sientas mal por esto porque hay una mayoría muy grande que abandona la universidad por esto, que a pesar de que estamos en un entorno que sí o sí te obliga mucho como a tener un título, porque si no, no eres nada, pues hay gente que por X o Y motivo simplemente no entra en ese porcentaje y es totalmente normal. Es totalmente normal. Así que si eres alguien veinteañero que está pasando por una situación similar, no encuentras trabajo, quieres trabajo, te encuentras en un trabajo que no te gusta capaz, pero tienes un poco de estabilidad en tu vida y quieres hacer otras cosas, déjame decirte que estás haciendo lo mejor que tú puedes y eso está completamente normal. A pesar de que hay gente que te exija el 100% de ti, a veces no se puede. A veces tú estás dando ya todo lo que tú tienes y creo que eso es más que suficiente. De a poquito se puede seguir. Estamos en una época muy complicada. El tema de la IA está quitando trabajo. Cada vez los campos laborales se vuelven más exigentes y el sistema educativo, ya sea de mi país o de tu país, etcétera, no está a la altura de esas expectativas porque al final uno sale sin experiencia y buscan a alguien con experiencia, entonces se vuelve un círculo vicioso de desempleo. Pero a pesar de que vivimos en una época muy jodida, la verdad, bastante jodida, déjame decirte que vas bien. En lo que sea que estés haciendo, lo que sea que te propongas, te va a ir muy, muy bien. Te va a ir excelente. Así que bueno, ese es mi mensaje final. Se vuelve un poco emotivo esto, pero así fue más o menos como viví la educación acá. A pesar de que vivimos en un sistema que literalmente te dice que eres idiota por simplemente no saber ciertos temas, nunca es tarde para aprender. Uno puede aprender de forma autodidacta y puedes aprender 1000 veces más por la manera que tú quieras
que simplemente por un sistema que está hecho para que te hagan tonto, literalmente. Es un sistema que está hecho para que te tragues cualquier estupidez que te encuentres en la calle y ya está. Al final uno hace lo que puede, uno aprende como puede, no todos aprendemos de la forma exactamente igual, así que hay gente que aprende en el colegio, hay gente que no aprende ahí y es totalmente normal. Así que, de nuevo, veinteañeros que están viendo este video, posiblemente, no sé, déjenme decirles que es una época jodida, así que, a ver, déjenme decirles que están yendo por buen camino. Independientemente de quien les diga lo contrario, ustedes están yendo bastante bien en la vida. Y bueno, eso es todo por este video. Espero que les haya gustado. Había escrito un guión, pero lo escribí como a la mitad. Ya esto último ha sido improvisado, así que XD. Como siempre, comenten abajo cuál ha sido su experiencia desde la educación en Venezuela en general. Comenten abajo. Ahí posiblemente alguien tenga otra perspectiva, posiblemente peor, o si alguien de repente está en el colegio y está viendo esto, tampoco se sienta tarado o tonto simplemente por no saber un tema. Al final uno puede aprender de la forma que uno necesite, mano. Ahí comenten abajo sus experiencias que yo lo estaré leyendo. También les recuerdo que tengo comisiones, tengo otras redes sociales y también que tengo una tiendita de merch. Ahí. Y bueno, también eso. Si quieren sugerir otro tema para un futuro video, pues me lo dicen con toda confianza. Y antes de acabar el video, quiero mencionar una cosa, ¿vale? Ustedes recuerdan que tengo una página de Ko-fi, ¿no? Este es mi Ko-fi, ahí todo bonito y tal. Bueno, resulta que ahora puedo activar las suscripciones. Yo no me di cuenta de esto hasta que me fijé que había una persona que ha estado apoyando mi página de Ko-fi por mucho más tiempo de lo que yo pensaba. Se llama Hasaku. De verdad, muchísimas gracias, mano, por estar apoyando el canal. Y me preguntó hace tiempo si podía poner lo de las suscripciones. Ahí lo habilité. Yo no sabía que se podía habilitar, ¿vale? Perdón si veo tarde los mensajes, es que Ko-fi casi nadie lo usaba, entonces ahí se quedó. Pero bueno, igual, lo mismo digo, aquí como en YouTube no puedo poner lo de las suscripciones al canal así de pago ni nada de eso. Pues tienen ahí mi página de Ko-fi por si quieren apoyar el canal o apoyarme a mí directamente mes a mes, ¿vale? Ya pensaré en un futuro, una recompensa real por todo esto, porque de verdad esto me sorprendió. Así que el que quiera apoyarme en Ko-fi, adelante, puede hacerlo con todo gusto. Y bueno, muchísimas gracias por apoyar mi contenido y apoyarme el canal y todo eso. Nos vemos, cuídense mucho y hasta el siguiente video. Bye.